Bueno, ¿damos inicio? Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y todas, todes. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta casa de estudios, a la casa de estudios de Flaxo Uruguay, la casa de estudios de Rafael. Rafael en este momento se encuentra haciendo la maestría en género. Es un gusto que hayas elegido a Flaxo Uruguay para presentar el libro Implosionar el Patriarcado. Eh, bueno, nosotros hemos previsto hacer la presentación a través de comentarios de algunas personas integrantes del programa Género y Cultura de Flaxo Uruguay. Y bueno, las voy a presentar, si les parece. Voy a presentar primero a Rafael. Rafael, ¿eh? ¿Qué vas a decir? No, no, no. Rafael nació en la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano, República Oriental del Uruguay. En 1980 emigró a Montevideo, ciudad donde vivió hasta 1995, y luego se mudó a la ciudad de La Costa, en Canelones. Desde 1994 ejerce la profesión de psicólogo y psicoterapeuta en consulta particular. Está especializado en familias, en pareja, en género y diversidad. Actualmente está cursando la maestría en género, con énfasis en violencia basada en género, acá en esta casa de estudios, en Flax Uruguay. A nivel institucional, trabajó en el abordaje de problemáticas de salud mental y adicciones, coordinando y acompañando procesos grupales e individuales, incluyendo diversidad de identidades y contextos. Entre 2010 y 2013 fue columnista en la revista de divulgación de temas de salud Opción Médica, donde publicó numerosos artículos. En 2004 publicó su primer libro, eh, se tituló Encuentro con el Brujo, con una segunda edición en 2015, y en 2016 presentó también otro libro, publicó otro libro que se tituló La pareja, el mejor lugar del mundo. Desde 1989 está casado con Ana, que por allí anda, con quien comparte 4 hijas y una nieta pequeñita que allí está y que es la estrella de este encuentro. Bueno, y vamos a presentar a las comentaristas entonces. Vamos a darle la bienvenida a Mabel Campagnoli, a la querida Mabel Campagnoli, que se encuentra en línea. Mabel es profesora de filosofía, ella se encuentra en Argentina, es doctora por la Universidad Pablo Olavide y postdoctora en estudios de género, es profesora adjunta de la Universidad Nacional de La Plata, es subdirectora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género e integra comités editoriales y redes académicas en filosofía, feminismos y estudios de género. Es docente del programa de Género y Cultura de Flax Uruguay, prácticamente desde sus inicios, desde el año 2007-2008, que empezó a organizar y dictar el seminario Genealogía de los Estudios de Género, que bueno, que dicta desde aquel entonces. Bienvenida, Mabel, y te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer compartir este evento. Aparte, bueno, con vos, Lena, que nos estás presentando, y con Andrea, que hemos compartido y recorrido la construcción de este Flaxo y de su posgrado. Y bueno, una alegría ver que esa bella casa está poblada para esta celebración del libro, y bueno, un placer también recibir este nuevo libro de Rafael, quien también forma parte del corazón de formación de Flaxo. Y para no extenderme ni irme demasiado por las ramas, pienso compartirles, leerles mi comentario en esta presentación. ¿No? Me alegra mucho
ser parte del comité de bienvenida de este libro, tan necesario en el difícil contexto global que estamos atravesando sobre las temáticas que involucran. Un contexto especialmente dramático y agravado en mi país, Argentina, con un gobierno neoliberal que niega la violencia basada en género e intenta desestimar las denuncias acusándolas de falsas. Cuestión que se articula con la estrategia de las derechas de estigmatizar toda tematización sobre género, tomándola como ideológica, con la expresión ideología de género. El uso de esta expresión, fenómeno de alcance global, ataca cualquier propuesta subjetiva o institucional que no tienda a mantener el statu quo de la familia nuclear monógama reproductora. Por ende, desde esta perspectiva, las puestas en cuestión de los binarismos de sexo, de género, de sexualidad, son vistas como rechazo de la supuesta naturaleza inmodificable de la sociedad. Por lo que otra disputa en juego en esta trama es la idea de libertad, que los feminismos inclusivos consideramos en su dimensión existencial por sobre sus derivaciones mercantiles. Entonces, en medio del descrédito actual que reciben nuestras reivindicaciones, el libro de Rafael Perandones aporta claridad desde un compromiso feminista por la liberación de los yugos patriarcales para todes. Su compromiso se pone en evidencia en una escritura accesible a todo público, desde una epistemología situada, donde se involucra como sujeto sensible y pone en juego la complejidad interseccional de las situaciones concretas de violencia. Así logra aproximarnos a una temática compleja, no solo desde las abstracciones racionales, sino en articulación con la puesta en juego del cuerpo y la sensibilidad de los vínculos, en el reconocimiento de que somos seres relacionales antes que individuos. De este modo nos brinda vinculaciones conceptuales precisas entre nociones complejas de muy diferentes campos, mientras que cita incluso a colegas de la región, reconociéndoles autoridad, un gesto que subraya el carácter situado de su reflexión como interpelación al eurocentrismo. Por ende, su escritura no esconde al escritor, migrante de Dolores a Montevideo, a Ciudad de la Costa, del trabajo bancario al psicoterapéutico, de la masculinidad autosuficiente al hombre relacional que valora la intersubjetividad en amistades plurales. En consecuencia, el libro logra un equilibrio justo entre pertinencia biográfica y problematización sociopolítica. Solo me resta invitar a su lectura con el deseo de que nos ponga en diálogo para crear modos más vivibles de convivencia. Gracias, Rafael, por este libro tan necesario para un tema en el que, a pesar de lo que los feminismos llevamos trabajando, sigue siendo urgente. Muchas gracias y paso el micrófono. Comentarios. Si les parece, seguimos con Andrea. Me gustaría presentarte, Andrea, a la querida Andrea, ¿no? Que también es parte de esta institución, es parte de esta casa de estudios, ha contribuido y ha sido parte de la historia, y bueno, es un ser humano
humano muy entrañable y muy querido, así que me gustaría presentarte. Bueno, Andrea es licenciada en Trabajo Social, es egresada por la UNELAR, es diplomada en Género, Desarrollo y Planificación por la Universidad de Chile, es magíster en Políticas Públicas y Género, egresada de esta casa de estudios, es coordinadora académica del Diplomado de Especialización en Violencia Basada en Género y también del el Diplomado en Especialización en Abordajes a las Violencias hacia Niños, Niñas y Adolescentes, de esta casa de estudios, Flax Uruguay. También es docente de ambos programas, tanto del programa Género y Cultura como del programa de Infancias y Adolescencias. A su vez es directora de la ONG El Paso, es integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica Sexual y de la Intersocial Feminista. Y bueno, es una referente en los temas de violencia basada en género en Uruguay, así que Andrea, es un placer escucharte y tenerte acá. Bueno, muchas gracias, Elena, por la presentación y bueno, siempre es un placer estar en casa, ¿no? Porque bueno, Flaxo sin duda que es parte de mi identidad. Y felicitar a Rafael. Yo te voy a decir que esto es la tesis, ¿no? Tendría que haberlo presentado en unos meses y ya estaba. Totalmente. ¿No negociamos, Elena? No. Me parece que va a ser otro libro. Otro libro. Su investigación. Bueno, el título me encantó. Realmente implosionar el patriarcado es como un aire fresco en este momento en el que necesitamos estas utopías, ¿no? Necesitamos estos sueños porque es hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Momentos, como decía Mabel, difíciles, de los que, bueno, analizando algunas partes del libro, luego voy a volver sobre eso, ¿no? En el contexto en el que estamos. El prólogo de Mabel es maravilloso, es una clase, así que también muy recomendable el prólogo que hace Mabel en este libro. Yo tomaba algunos apuntes y lo primero cuando lo leí fue, bueno, esto es una radiografía del patriarcado, ¿no? Porque es súper minucioso cómo Rafael va dando cuenta de los núcleos, ¿no? Los núcleos que van siendo parte de esa estructura, de ese orden político que hay que implosionar, y pasa desde analizar la autonomía económica, el poder del dinero, cómo eso tiene sus implicancias en cuanto a los lugares, en cuanto a los vínculos de sometimiento, todo lo que tiene que ver con la subjetividad, y también acá se nota, bueno, que Rafael estudió psicología, ¿no? Porque trae muchos conceptos de esa disciplina que los articula con conceptos y nociones de otras disciplinas y realmente le da una profundidad y una riqueza al análisis muy, muy interesante. Pasa también por todo el gran tema de la gestación, la maternidad, el cuidado de los hijos, la división sexual del trabajo, las estrategias de opresión que hoy se están desarrollando, la violencia política, en fin. Es un libro que va recorriendo y lo hace en cada capítulo, en cada idea que va desarrollando, condensa un montón de autores, de conceptos, de teoría, o sea, realmente hay mucha academia, ¿no? Acá adentro, en este libro, hay mucho conocimiento y mucho recorrido. Cada enunciado, ¿no? Está respaldado por estos diversos autores que Rafael logra articularlos de una manera virtuosa. De repente venía leyendo una anécdota de la vida común y corriente y de pronto, ¿no? Aparecía 3 autores que te hacían un análisis impresionante de esa pequeña anécdota de la vida cotidiana. Entonces es un libro que trae todo, ¿no? Apareció el teletrabajo, la pandemia, aparece todo articulado y analizado de una forma con una gran coherencia y que nos ilumina, ¿no? Nos ilumina cada cosa. Solo voy a destacar algunas porque es muy profundo el libro, ¿no? Una de las cosas que me gustaba remarcar es
el análisis que hace sobre el lugar de los varones y el lugar de los varones frente a los feminismos, ¿no? Gran tema que está abierto, tema de debate, tema en el que hay distintas posturas. Y Rafael dice, habla de la deuda que tienen los varones con el feminismo, cuando en realidad siempre hablamos de que los varones se sienten atacados por el feminismo, ¿no? Siempre hablamos de eso, del feminismo como un riesgo, y Rafael habla de la deuda que tienen los varones con el feminismo, ¿no? Eso me parece interesante en una postura distinta o complementaria a las posturas que hoy hay, ¿no? Desde el feminismo solo de las mujeres, el feminismo es para todo el mundo, el feminismo es... Y bueno, y él dice, ¿no? También los varones tenemos una deuda enorme con este movimiento y con sus luchas. La gran mayoría de los varones de mi generación y de la que nos sigue hemos sido criados en contextos extremadamente machistas, donde que no te gustara el fútbol, que quisieras ponerte ropa que tuviese una mínima traza de un color asignado a las mujeres, que fueras sensible, que no te gustara pelear, era sinónimo de que eras rarito, y eso te condenaba automáticamente al bullying o a ser dejado de lado por tus padres. Y yo me acordaba de una noticia que salió hace muy poquito de un futbolista alemán que creo que renunció al final al cuadro, y porque él es homosexual, y contaba, ¿no?, lo de los matrimonios fraudulentos o las novias de mentira que varios jugadores europeos jóvenes tienen que poder mostrar para no quedar afuera, para no ser excluidos, ¿no?, para no sufrir esta más que discriminación, es como una especie de exilio, ¿no?, porque la identidad masculina se ve atacada y entonces no hay posibilidad de integración. Y ahí también me encantó, él cita a Diana Mafia, y Diana dice, de alguna manera, echando luz también a ese debate, ¿no?, del lugar de los varones, el varón puede ser feminista, vamos a la marcha, no vamos a la marcha. Ella dice, un varón también puede tomar este compromiso de decir, observo que las mujeres están sistemáticamente peor, me parece injusto y voy a tomar un compromiso por impedir, en lo que esté a mi alcance, que esto sea así. Y yo, dice Mafia, lo consideraría feminista. Esto como unas primeras reflexiones. Después me fui, le puse mucha atención al capítulo que se llama Lilith y las tecnologías de sexo-género, y lo uní con el otro capítulo que es la envidia del útero, ¿no? Y ahí, si bien hay distintas reflexiones que Rafael va haciendo, una de las cosas que me parecía muy interesantes es cómo él va haciendo un análisis a través de la historia y a través de este mito de Lilith, de el lugar de la apropiación, de la dueñidad, de la mujer como objeto de propiedad, ¿no? Que ahí, en esa narración, en ese mito, la mujer ocupa ese lugar, ¿no? Deja de ocupar ese lugar más de compañera para ocupar ese lugar de ser propiedad, ¿no? Y entonces el varón como propietario. Y también el castigo a la mujer que se sale del rol, ¿no?, del rol esperado. Y entonces el castigo, porque Lilith no se sometió, fue ver morir haciendo sus hijos, ¿no? Y ahí, y en el siguiente capítulo, cuando se habla de la envidia del útero y se habla de el miedo de los varones al poder de gestar que tenemos las mujeres, y eso muchas veces se traduce en el castigo más grande que un varón le puede realizar a una mujer, que es matar a sus hijos, ¿no? Entonces ahí, pensando en la violencia vicaria, que es una realidad que hace muchísimo tiempo que está presente, pero que en Uruguay no la habíamos conceptualizado de esa manera, recién estamos empezando a poder observarla, ¿no? La violencia vicaria como un castigo a esa mujer que se rebeló, ¿no?, que se rebeló contra el sistema patriarcal. Y uno puede pensar que hay muchísimos castigos, ¿no? Muchísimos castigos cuando las mujeres se salen de su lugar. Por ejemplo, las mujeres que
integraban grupos contrarios o grupos en la época previo a la dictadura, ¿no? Contestatarios, rebeldes, bueno, también de los grupos integrantes del MLN, de Tupamaros, o bueno, o mujeres que eran parte de la militancia, como el sistema institucional las castigaba con la violencia sexual y con el robo de sus hijos, ¿no? Y esto también Rafael lo trae, ¿no? El robo de los hijos e hijas en la dictadura como una estrategia de ejercicio del poder, pero de un castigo supremo, ¿no? A esas mujeres que osaron ocupar los lugares que ocupan los varones, ¿no? ¿Qué hace una mujer militando? ¿Qué hace una mujer en una manifestación? ¿Qué hace una mujer siendo parte de un grupo, de una célula? Y lo mismo pasa con las mujeres que se quieren ir de una relación donde hay violencia, donde hay opresión. Y me parecía que es bien interesante este análisis, ¿no? Este análisis de, y si la envidia, ¿no? Aunque creo que lo voy a leer porque me pareció re buena esa propuesta que hace Rafael, ¿no? Y él dice, y si la diferencia no radicara en la genitalidad, sino en algo mucho más profundo y determinante como es la capacidad de gestar, ¿no? Ese miedo, ¿no? De los varones al poder, ¿no? Porque el poder de gestación es un poder muy importante, ¿no? Las mujeres con la capacidad de gestar podemos crear ejércitos, por ejemplo, ¿no? Pensando en términos, si quisiéramos entrar en esos términos más bélicos. Y si la herida narcisista por excelencia del hombre fuera su imposibilidad de dar vida por sí mismo, ¿no podríamos decir que el falo en vez del pene es el útero? ¿No podríamos, si seguimos esta línea de razonamiento, inferir que la necesidad de someter a la mujer que el hombre ha sentido desde tiempos inmemoriales y por lo tanto el origen de la violencia esté en esa verdadera angustia de castración y su hija, la herida narcisista? Y él dice, esto podría explicar, por ejemplo, por qué muchos hombres a lo largo de la historia han encontrado que la peor forma de castigar a una mujer es quitarle a sus hijos. Pero una de las cosas que también me parecía interesante es decir que la violencia vicaria es bastante difícil que un agresor pueda ejercer violencia vicaria si no tiene un sistema estructural que lo sostiene, que lo habilita, que genera el escenario para que esa violencia se pueda desarrollar. Está llegando la otra compañera del panel. Y entonces, bueno, empezar a mirar, ¿no? Ese sistema que hoy está torturando a niños, niñas y adolescentes que no quieren vincularse con sus progenitores agresores. Y los está torturando porque los está silenciando, porque el sistema no quiere que los niños y niñas den cuenta de esta estructura, ¿no? Y los está silenciando y está sometiendo a esas mamás a tener que soportar y a tener que someter a sus hijos y decirles tenés que ir, ¿no? Porque no me queda otro. Porque si no vas, me van a alejar, ¿no? Me van a sacar la tenencia, o puedo ir presa, o me van a generar deudas. Y cuando uno mira algunos casos bastante emblemáticos, como es el caso de Juana Rivas, que espero que lo conozcan para no tener que desarrollarlo todo, pero bueno, es un caso en el que esos dos niños han denunciado una y otra vez la violencia que su papá ejerce sobre ellos. También ella lo ha denunciado a él, ha sido condenado en su momento, pero que el sistema de justicia de Italia y el de España no escucha a esos niños. Bueno, al grande no, porque ya es grande y es independiente y se fue con su mamá, pero al chico, el de 11 años, no lo escucha y decide que tiene que volver a Italia con ese padre agresor, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos, a pesar de que se movilizó la comunidad internacional para respaldar a ese niño, para que alguien escuche la voz de ese niño, y no hubo nadie en el mundo que pudiera cambiar esa realidad, ¿no? Ni el Comité de los Derechos del Niño, ni la Convención de nadie.
Entonces uno dice, ¿cómo puede estar pasando esto? Bueno, ese es el sistema, ¿no? El sistema patriarcal que se restaura, y esa restauración es potente. Dos cositas más, una sobre la identidad individual y relacional. También me pareció un capítulo sumamente interesante porque se mete en el corazón, ¿no? De la subjetividad, de cómo muchas veces quedamos atrapados y atrapadas en esa subjetividad patriarcal, que es producto de ese patriarcado. Y entre muchas cosas, Rafael disiente con alguna autora que dice que los varones tienen una identidad más individual y no tanto relacional. Y él dice, no, también hay una identidad relacional en la masculinidad hegemónica que busca relacionarse con nosotros para poder o competir o demostrar su poderío, o como dice Rita Segato, para expresarle al otro, ¿no? Para expresarle al otro que somos, que estamos en el mismo nivel, ¿no? Yo soy tan poderoso como vos, yo te demuestro que yo soy tan varón y tan viril, ¿no? Y entonces en Uruguay hemos tenido tristísimos casos en donde los varones en manada han ejercido violencias sexuales y la han querido disfrazar de un ejercicio legítimo de su sexualidad. Ejemplos tenemos muchos. Y también Rafael habla de cuando las mujeres, qué les pasa a las mujeres cuando se destacan, ¿no? Cuando también tienen esa identidad individual. Y ahí vemos la violencia política, ¿no? Hacia las activistas, hacia las mujeres políticas, hacia las mujeres que ocupan cargos, y que esa violencia política va fuertemente a violencias con contenidos sexuales, ¿no? Ojalá que te viole un colibrí, le decían a... se me fue el nombre, es la vejez, perdón. A la compañera que hizo toda la campaña, ¿no? De No a la Baja, ya nos vamos a acordar. Fabiana Goyeneche, ¿no? Ella hizo toda la campaña de No a la Baja y el símbolo eran los colibríes y le decían en redes, ojalá que te viole un colibrí, ¿no? O sea, el nivel de violencia política desatada que en Uruguay por ahora se mantiene en lo que es a nivel de las redes o a nivel de los medios de comunicación, pero que no ha pasado a la violencia física, ¿no? Que sé que en Argentina ya esto ha trascendido, por lo menos no en forma sistemática, pueden haber casos. Pero... Y bueno, creo que voy a dejar por acá lo que quería era cerrar leyendo un poema de una educadora correntina que, no les voy a espolear, pero me parece que expresa todo lo que está dicho acá, ¿no? Todo lo que está dicho acá con lo que ella cuenta. Entonces leo esto y termino. Ella es docente de inglés, de Corrientes, y escribió este poema, que dice así. Qué verdes los ojos de G, verdes y gigantes, como los árboles que vemos en el patio desde las ventanas del salón. Qué verdes los ojos de G, verdes luminosos y encendidos, como semáforos, como si hubieran visto pasar mucho. Pero 7 años tiene G. Qué clara la voz de G, como si necesitara que prestemos atención, que la escuchemos, que entendamos lo que tiene para decir. ¿Cuánto deporte hace G? Juego al fútbol, practico boxeo, tengo un aro de básquet en mi casa y hago karate, teacher. Qué fuerte el cuerpo de G, como preparado para algo de lo que se tuviera que proteger. Qué dispersa es G, como si quisiera evitar la realidad, escapar de algún recuerdo, de algún momento que desea olvidar. ¿Sabemos algo de G?, le preguntó a su maestra. Sí, pobre, su mamá se mató por su papá. O el papá la mató y después se mató él. Parece todo que fue frente a ella. Qué verdes los ojos de G, verdes y turbios, como el agua cuando se pudre, como si el llanto se le hubiera estancado.
7 años tiene G. No hace tanto que está en el mundo, ni tanto de todo lo que tuvo que ver. Qué verdes los ojos de G, verdes y claros como su voz, verdes y lejanos como la esperanza, verdes y hermosos como el pasto y las hojas de los árboles que vemos desde la ventana del salón, verdes y combativos como el pañuelo que llevó a la escuela atado a la mochila, que también es por ella, verdes como la marea que está allá afuera, esperándola a muchas como ella, a muchas como su mamá, para que podamos todas juntas, urgente, como sus ojos, reverdecer. Y por G, entonces, implosionar el patriarcado es. Muchas gracias. Bueno, Florencia Guimaraes García es fotógrafa y activista travesti trans, presidenta ad honorem del Centro de Vida, la Casa de Lugano Haitiana, asesora del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es responsable del programa de acceso a los derechos de la población travesti trans en la Casa de la Justicia de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires y ex directora de diversidad sexual de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual del Partido de la Matanza. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, todas, todes. Emocionada volver a Uruguay nuevamente, en esta ocasión para acompañar a Rafael, en la presentación de este necesario libro. Necesario, sobre todo en este contexto que estamos atravesando en muchos lugares. Vengo desde Buenos Aires, desde Argentina, donde veníamos creyendo que implosionábamos día a día y constantemente el patriarcado, ¿no? Habíamos logrado muchas políticas públicas, conquistar derechos, leyes y todo lo demás, que hoy están siendo tirados por la borda. Entonces, el título de este libro me parece fantástico. Vamos a seguir implosionando, vamos a seguir día a día intentando romper, ¿no?, esos cimientos patriarcales que tanto daño hacen a la sociedad, a todas las personas, ¿no? No solamente a las mujeres, a las personas trans, a las diversidades, sino también a los varones. La importancia, ¿no?, también de que Rafael escriba acá, mientras yo iba leyendo, leía, ¿no? Muchas veces estas críticas, bueno, los varones no pueden hablar de patriarcado, no deberían hablar de feminismo, no deberían hablar de estos temas. Sí, es necesario. Todas las personas tenemos que hablar, comprometernos. El feminismo no tiene género, ¿no? Si no entramos en una cuestión biologicista. Los feminismos, el transfeminismo o la lucha contra el sistema patriarcal y capitalista tiene que ver con otras concepciones, con otras convicciones. Entonces, eso lo demuestra también acá Rafael. Y sobre todo agradecerte, Rafael, y agradecer poder encontrar palabras, historias de personas travestis, trans, no binarias, de personas intersexuales, de las diversidades, ¿no? Que es algo que muchas veces dejan por fuera. Cuando se habla de patriarcado, también se hace en términos binarios, ¿no? Y acá en el capítulo que pones no somos unos y ceros, no somos unos y ceros, ¿no? En ese sistema binario que pretende encasillarnos como varones trans o como mujeres trans, también porque el binarismo atraviesa las identidades travestis y trans. Me parece importantísimo que podamos poner voz, que podamos reflexionar colectivamente cómo nos atraviesa también el patriarcado de las diversidades, y particularmente lo digo como trama, como travesti, que es la identidad que llevo con orgullo, una identidad política, una identidad que sigue siendo bastante bastardeada o pisoteada, ¿no? En estas cuestiones también colonialistas, donde solamente se utiliza el paraguas de lo trans para identificar a todas las personas que rompemos con el binarismo. Bueno,
habemos muchas que nos identificamos con la identidad travesti para decir acá estamos, somos trabas, somos sudacas, somos de la clase trabajadora, tenemos un lenguaje que tiene que ver con una historia de memoria, ¿no? De memoria travesti, que tiene que ver también con la lucha del activismo travesti y luego obviamente travesti trans, que es una figura, lo trans viene muchos años después, para no solamente conquistar derechos, sino visibilizar lo que hace el patriarcado con nosotras, con nosotros y con nosotres, ¿no? Cómo también nos arrastra en esta cuestión binaria, en el binarismo, a encasillarnos, a identificarnos como varones, como mujeres, a usar las tecnologías para, no sería la palabra acomodar ni reacomodar, sino nos empuja a través de los estereotipos a que tengamos determinadas corporalidades, ¿no? Siempre, obviamente, si soy una feminidad travesti trans, voy a tener que parecer una mujer en términos de parecerlo verdaderamente, y soy un varón lo mismo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ¿cómo no seguir intentando derribar y presionar el patriarcado, ¿no? Hace mucho daño, muchísimo daño a todas las identidades, pero bueno, en este caso lo digo como persona travesti, el daño que hace desde lo subjetivo, desde lo emocional, desde relacionarnos con otros, con otras, con otros, desde cómo somos vistas todavía las personas travestis en cualquier lugar del planeta, de dónde somos situadas, ¿no? Porque si hablamos de identidades travestis y trans, seguramente, y yo pregunto acá o en cualquier lugar en donde esté, muchas personas no conocen muchas personas travestis y trans en lo cotidiano, en su vida, dentro de su familia, comiendo los domingos en la mesa, ¿no? Siendo novias o parejas o compañeras de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos, de quien sea. No hay en muchos lugares compañeras travestis que sean maestras jardineras de sus niñas, que sean diputadas, que sean políticas, que sean juezas, verduleras, almaceneras, etc. Pero sí, todos sabemos dónde están situadas las personas travestis y trans. Si no sabemos dónde están situadas en términos de, sí, sé dónde están paradas en una esquina, sabemos que las vamos a encontrar en esos lugares, ¿no? Donde nos excluyen, donde nos arrojan en la marginalidad que tiene que ver con el sistema prostitucional. Ese es el lugar que el patriarcado nos asignó a las travestis, y a partir de, siendo niñas incluso, ¿no? Porque no solamente en Argentina, donde tenemos muchas estadísticas, informes, sino que a nivel latinoamericano, que no se da el mismo fenómeno en Europa. En Latinoamérica subimos la identidad travesti y trans muy jovencitas, desde niñas inclusive, y somos expulsadas de nuestros hogares. Hogares, por supuesto, profundamente patriarcales, donde en vez de abrazar, contener los hogares y todas las instituciones, la institución familia, la institución escuela y todos los lugares que habitamos en la niñez, en la adolescencia y en las juventudes, somos expulsadas. ¿Por qué? Porque, claro, somos las traidoras del patriarcado, ¿no? Ya lo decía Lorna Berkins, aquellas que deberían gozar de los privilegios falocéntricos que da portar pene, renunciamos, ¿no? Y en ese renunciar a esos privilegios que debería tener un varón para vivir en nuestros propios términos, que tiene que ver con la feminidad o con el travestismo, van a venir muchísimas, no solamente castigos, sino condenas también. Una de ellas, muertes tempranas, acá en el libro está explicitado, una expectativa de vida de 35 años de edad que se da en toda Latinoamérica, sistema prostitucional o somos arrojadas en una esquina. Lo digo también particularmente, fue lo que me tocó como experiencia, pero no es individual, sino que es colectivo, porque le pasó a todas mis compañeras. Acabo de cumplir 45 años de edad y todas mis amigas con las que empezamos a pararnos en una esquina están todas muertas, ¿no? Y murieron a los 20 y pico, 30 y pico, la única que sigue todavía en pie, sentada, soy yo. Y eso tiene que ver con las micropolíticas, ¿no? Con las políticas o las no políticas del Estado. Porque el Estado también nos sigue mirando de manera binaria, por más que tengamos ley de identidad de género en algunos países y todo lo demás, nos siguen mirando de forma binaria, nos conocen nuestras vidas, nos generan políticas públicas específicas para erradicar todas las violencias de género que atravesamos y que tienen muchas particularidades con las mujeres sin género,
¿no? Con las mujeres cis. Quizás hay algunas cuestiones que no van paralelamente, pero muchísimas otras sí las atravesamos, ¿no? Todas nosotras, las que nos situamos dentro de la feminidad, atravesamos muchas particularidades. No podés salir a la madrugada de la calle porque no sabemos si nos van a violar, matar, pegar o lo que fuese, subir a un colectivo y que nos manoseen, nos apoyen, lo que nos pasa desde jovencitas cotidianamente, que también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Bueno, las travestis también atravesamos todo eso. Las relaciones afectivas o sexoafectivas con varones que muchas veces son violentos, pero que en el caso de las personas travestis y trans se da una particularidad que esas relaciones tienen de clandestinidad. ¿Por qué? Yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cuándo será que esos varones que consumen nuestros cuerpos, que nos desean, que tienen relaciones con nosotras, lo hagan en público, nos lleven de la mano por la calle, se animen a vivir también en sus propios términos y decir, yo estoy enamorado, me gusta una traba, una mujer trans, quiero hacer mi vida con esta persona, ¿no? Siempre en la clandestinidad, muchas veces teniendo relaciones, inclusive estando en pareja años y años y años, dentro de cuatro paredes, dentro de nuestra casa, no conociendo a sus familias, porque el patriarcado, por supuesto, y otros varones, esto que escuchaba un poco la compañera, ¿no? Esa complicidad también que hay muchas veces entre los varones, en esta busca de poder, ¿no? Quién es más varonil, quién es más fuerte, quién es más proveedor y todo lo demás. Y claro, como un varón va a ir a decirle a otro varón, che, me enamoré de una travesti. Mi compañera de vida es una travesti. O va a ir al trabajo y va a decir, necesito hacer los papeles para poner, no sé, la obra social a mi compañera que es una travesti. Y, ¿no? Va a ser castigado también. Esos varones también son castigados. Nosotros no entendemos eso también. Es muy cruel la sociedad con esos varones, porque automáticamente se asume y se presume que esos varones son, no sé si utilizar malas palabras, saben que yo soy muy... que son homosexuales directamente, empiezan con esas preguntas, ¿no? ¿Quién hace de varón? ¿Quién con quién? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se asume que un varón que sale o se relaciona con una feminidad travesti trans, va a ser homosexual o le gusta a otro hombre, porque seguimos atadas a la genitalidad en el sistema binario, cis heteronormativo, ¿no? Se piensa que quien nace con determinada genitalidad, en este caso con penes, si somos mujeres trans o travestis, tenemos que estar sujetas toda la vida a esa genitalidad y encasillarnos ahí, etcétera, etcétera. No, nosotras rompemos con el binarismo, no solamente desde lo discursivo, no rompemos con el binarismo de género diciendo yo soy una mujer trans, una travesti, etcétera. Rompemos desde la propia corporalidad, teniendo pechos, teniendo pene y transitando el mundo con todo eso. Y eso, lamentablemente, todavía conlleva mucho castigo, mucha sanción social, vivir en la clandestinidad, ¿no? Hace muchos o muy pocos años que en Argentina logramos derogar los códigos contravencionales. ¿Cuál era el delito? Vestimenta inadecuada del sexo. No podíamos transitar lo público. Nosotras, entre nosotras decíamos, parecemos vampiresas, chicas. Solo podíamos salir de noche, tiradas prácticamente abajo de un taxi, medio escondidas, para ir a pararnos en una esquina. No sabíamos lo que era ir a un cine, a un teatro, a comer todas juntas, a llevar a un sobrino a dar una vuelta al colegio, ir a comprar el pan porque eras detenida 5, 10, 15, 20, 30 días dentro de una comisaría y los 80 y los 90 en una cárcel, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con las necropolíticas, con las políticas persecutorias hacia todas aquellas personas con identidades diversas, que se salen de la heteronorma, que se salen de esto de varón, mujer, ¿verdad? Entonces es mucho daño el que se sigue ejecutando todavía sobre nuestros cuerpos. Un daño muy profundo que tiene que ver, por supuesto, con el patriarcado, con la mirada patriarcal que tienen muchas personas todavía, personas e instituciones y la medicina, en todas sus ramas prácticamente, ¿no? Con Rafa cuando hablábamos y nos entrevistábamos, hablábamos mucho también de lo que tiene que ver la psicología, la subjetividad y todo lo demás. Y bueno, todavía por más que se haya quitado de alguna manera la transexualidad como un padecimiento mental, se nos sigue patologizando en las universidades, se sigue utilizando las terminologías patologizantes, se nos sigue tratando, ¿no? Tienen disforia de género, nacieron en un cuerpo equivocado.
¿Qué es nacer en un cuerpo equivocado? O sea, mi cuerpo es mi cuerpo, y mi cuerpo es el que yo disfruto y el que debería disfrutar también, ¿no? Y hoy que soy un poco más grande, mirando, haciendo retrospectiva, y esto siempre se lo decimos a las niñas más jovencitas, disfruten de su cuerpo, ámenlo, vívanlo, no incurran a lo que nos hicimos muchas de nosotras, de tener aceite de avión en nuestros cuerpos para tener las colas y las caderas que esperaba la sociedad, y veo caritas, pero no solamente en Argentina. Yo estuve viviendo en Uruguay en 2001 y mientras vivía ahí cerca de acá, mis compañeras inyectaban aceite de avión entre nosotras para hacerse esos cuerpos, porque de noche había que pararse y los varones querían esos cuerpos voluptuosos. Entonces, si una tenía más teta, la otra quería tener un poco más porque iba a subir 2 coches más y así. Eso sigue pasando el día de hoy, ¿no? A veces accedemos a operaciones dentro de un quirófano con cirujanos donde nos sacan por la puerta de atrás, donde no hay un recibo, donde todo es clandestino, sí. Te operamos, pero todo en la clandestinidad. Eso sigue sucediendo, ¿no? Para tener esos cuerpos que se espera de nosotras, que ni siquiera es lo que nosotras deseamos muchas veces. ¿Cómo le pasa? Pero esto no nos pasa solamente a las travestis, ojo, porque siempre desde los feminismos también, y nosotras como transfeministas somos muy críticas. Ustedes reproducen los estereotipos de género, ustedes se maquillan demasiado, ustedes esto, ustedes aquello. Pero si lo hace una mujer cis, no se pone la misma vara. Porque yo tengo compañeras, amigas, mujeres cisgénero que también se operaron las tetas, porque tuvieron ganas, por lo que fuese. Entonces no somos solamente las travestis las que estamos detrás de esos cánones de belleza específicos. También estamos atravesadas por el patriarcado. Todas, todos, todes, independientemente de nuestra identidad de género u orientación sexual. El patriarcado se mete en las fibras más íntimas desde antes de nacer, inclusive. Antes de nacer, si ya estoy mirando y esto fuera un ecógrafo, si vemos un pene o vemos una vagina, listo, varón, mujer, rosa, celeste, azul, proveedor, sumisa, ¿no? Vamos a la camisetita de Boca, de River, perdón, pero me recién bajé pero bueno, todo eso tiene que ver con el patriarcado y cómo nos atraviesa el patriarcado a todas las personas, vuelvo a repetir, no es que el patriarcado es algo, y esto también tenemos que reflexionarlo colectivamente, no es que el patriarcado es algo específicamente, porque muchas veces es algo neto de los varones. No, también el patriarcado nos atraviesa a las diversidades, a las mujeres, no sé, podemos nombrar una Margaret, una Thatcher, podemos nombrar en Buenos Aires una Patricia Bullrich, que es peor que muchos tipos y manda a reprimir a los abuelos, podemos nombrar a J. Rowling, que es la creadora de Harry Potter, y es una trans odiante que hace mucho daño. Recién escuchaba lo de las redes sociales y la violencia política. Es algo terrible lo que está pasando en muchos países. Hay una avanzada neofascista a nivel internacional terrible, muy profunda, y que no queda solamente en los discursos de odio. Tenemos que profundizar un poco más. No son solamente los discursos de odio, cómo afecta esos haters o todo lo que nos dicen en las redes sociales a las niñeces, juventudes y todas las demás personas, sino que eso se va trasladando, ¿no? Y se ejecuta y se materializa sobre cuerpos determinados, sobre cuerpos de mujeres migrantes, de mujeres prostitutas, de travestis, de diversidades, de todo lo que el sistema, no solamente patriarcal, sino capitalista, considera desechable. Entonces se va trasladando y se va materializando en crímenes de odio, en asesinatos, en palizas, en cada vez más violencia, no solamente de género, violencia física, violencia de género en todas sus modalidades, sino que se va materializando. Si no, no estaríamos hablando de la cantidad de femicidios que hay constantemente todos los días. Por lo menos en Argentina tenemos cada 32 horas, si no me equivoco, hay un femicidio. Los travesticidios directamente ni se cuentan. El Estado nunca los tuvo en cuenta. Justamente cuando vos nombrabas la casa de Luana y Diana, es en homenaje a 2 compañeras que Luana está nombrada acá en el libro, y para mí es un homenaje hermoso, Rafa. Luana Berkins, una compañera travesti, y Diana Zacayán también. Diana Zacayán fue asesinada justamente el mes que viene, se cumplen 10 años de su travesticidio. En este nuevo gobierno que tenemos, pusieron jueces nuevos, lo primero que hicieron fue derribar la figura del travesticidio, más allá de eliminar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, que era algo fundamental y que luchamos desde los feminismos para que exista y que era muy necesario, porque escuchamos también esta batalla cultural patriarcal
¿no? Pobres los varones, venían contra los varones, todo el tiempo, pobrecitos de ellos, etc. Mientras asesinan a una piba todo el tiempo, violan pibas constantemente, y tenemos hoy un Estado que avala todo ese odio, y que no solamente lo avala, sino que lo incentiva a través de sus discursos, diciendo que las personas travestis y trans somos enfermos, que si queremos acceder a tratamientos hormonales, quien se hace travesti que se pague su hormonización, que se pague aquello. ¿Cómo sería la vara si todas las personas, porque somos ciudadanas de primera también, porque después para votar, para pagar impuestos y todo lo demás, no está la vara, pero de esos mismos impuestos y todo lo que tributamos todas las personas, también se compran medicamentos para otros sectores de la sociedad. Nosotros no estamos diciendo, che, no le den, cuando van al pediatra no le den a los chicos paracetamol porque no sé, que se lo pague la madre, ¿no? Parece algo muy, muy básico, pero no lo es. Tiene que ver con estos discursos de odio, que son acciones de odio que se materializan en poblaciones determinadas, ¿no? Y que son el foco puntual siempre del patriarcado y de todas las violencias de género. Perdón si me voy mucho porque yo voy a hacer una pausa, bajé el buquebú y dice y me senté regia, no tomé un vaso de agua todavía, pero estoy muy contenta. Yo tenía muchas ganas de acompañar a Rafa en ese libro, lo estuve leyendo, lo volví a releer otras partes recién mientras venía y dije, ay, por Dios, no quiero leer, basta, sí quiero leer, pero no quiero, pero quiero. Estaba así, porque es muy difícil estar en un contexto donde del otro lado estamos recibiendo tanta crueldad, ¿no? Donde hay tanta inhumanidad, donde no se está pensando realmente que son necesarias las políticas de género enfocadas, porque tenemos todo el tiempo femicidios y un montón de compañeras y mujeres. Yo trabajo en el Centro de Justicia de la Mujer de la ciudad, donde ha aumentado exponencialmente los casos y las denuncias, y donde cuando viene una mujer o una mujer trans o una travesti a intentar salir de esa situación de violencia, se encuentra con que nosotras la podemos atender con todo el amor maravilloso y toda la perspectiva de género y todo lo que querramos decirle, pero a la hora de ver qué herramientas contamos por parte del Estado para que pueda salir volando, porque a veces vienen descalzas, como pueden, que escaparon de ese violento con 2 o 3 criaturas, constantemente. Vienen con niñas de 12, 13 años abusadas por esos padres, padrastros, abuelos y tíos. No podemos dar una respuesta, nos está pasando que no tenemos respuesta. Más que decir, sí, podés denunciar esto, aquello, lo otro, llevarte un montón antipánico, va a intervenir el Ministerio Público Tutelar, aquello, pim, pum, pam, y más nada. Cuando antes teníamos por lo menos, no era lo que había una barbaridad, pero había recursos monetarios para que pueda servirse lugar, un subsidio habitacional, para que pueda estar en otro lugar hasta que pueda volver, porque también me parece es completamente injusto que tenga que ella irse de ese hogar y el varón se quede ahí, ¿no? Como esto más o menos que vos contabas en el caso de Italia, que nos pasa también en la justicia argentina, porque tenemos una justicia que es terriblemente patriarcal y que no le interesa ni ningún tipo de capacitación que tenga que ver ni con ley Micaela, directamente los jueces no la toman, desestiman todo y después vemos estas medidas cautelares y todo lo demás de revincular a criaturas de cualquier edad con inclusive progenitores que han abusado de esas mismas niñeces. Pero bueno, es el padre, ¿no? Los varones, ¿no? Entonces, en esa complicidad siempre terminamos, y no quiero ponerlo en términos de perder y ganar, pero terminamos siempre nosotras, nosotres, ¿no? Violentadas una y otra vez, por las instituciones, en la calle, en nuestra casa, en la tele, en todos lados. Hago un parate por el cobre. Gracias. Las tres hicieron una lectura de tu publicación, que bueno, que también
entonces la reproduce tu enfoque, ¿no? Tu enfoque que es situado, tu enfoque feminista. Así que, nada, me gustaría escucharte. Bueno, yo me propuse que iba a ser muy escueto, que sí quiero y me parece, primero que nada, para mí es una emoción muy grande estar acá compartiendo la presentación y es una emoción muy grande y un privilegio y un regalo muy grande a mi corazón, a mi alma, el que 3 mujeres, 4 mujeres, que tanto admiro y que son referentes fundamentales para mí, hayan aceptado acompañarme en esta presentación y bueno, y que hablar, que hablen de mi trabajo de la forma que lo hicieron. Realmente todavía me siento como una especie de nube, vamos a ir bajando, porque es sumamente importante para mí el haberlas escuchado, el haber escuchado todo lo que dijeron y sentir que, bueno, que este trabajo, que obviamente implica también un esfuerzo y implica honrar de alguna forma a las personas que han confiado en mí para acompañarlas en sus procesos durante todos estos años y que lo siguen haciendo. Y honrar a todas las personas que me han ido formando y me siguen formando, que realmente escuchar los comentarios me llena de satisfacción y de orgullo. Y bueno, y por lo tanto quiero agradecerles de corazón a las 4. A Mabel, realmente yo siento que Mabel, tú podría decir que hay un antes y un después en mi vida a partir de ese seminario que tú impartiste en esta casa, en otro lugar físico, pero en esta casa en 2019 y que para mí fue como un tsunami que me impulsó y me interpeló de una manera como nunca antes tal vez había sentido a asumir este compromiso. Por eso cuando aceptaste prologar el libro, para mí fue la satisfacción más grande y fue una alegría enorme, y que estés ahora también acompañándonos es para mí algo extremadamente valioso y que me llena el corazón de una manera increíble. Bueno, en este camino yo quiero agradecer a todas las mujeres que de alguna forma u otra han formado parte de mi vida, empezando por la que me dio la vida, que lamentablemente no está aquí físicamente, pero que increíblemente emprendió su último viaje en la misma semana en que el libro vio la luz y salió de la imprenta, lo cual para mí es una señal muy clara de que ella está y mi abuela, a
Patricia, que desde muy chiquito me enseñó que todos somos iguales, que hay que involucrarse con el tuétano, porque si no, no tiene sentido. Mi abuela apenas terminó la escuela, pero era una mujer muy, muy fuerte de cabeza, y ella estaba en formaba parte de infinidad de comisiones de ayuda. Ella era una mujer que sin duda hubiese sido feminista, y para mí su recuerdo está siempre vigente, siempre en mi memoria, porque ella me enseñó esto de que, bueno, que no se puede ser tibio, que realmente hay que ponerlo todo en la cancha. Ana. Ana es mucho más que mi compañera, es la madre de mis hijas, es la mujer que admiro con todo mi ser, la mujer que amo con todo mi ser. Y yo no sería nada de lo que soy si no me hubiese encontrado con ella. Ya llevamos 38 años transitando juntos, y ella ha estado detrás de cada uno de mis proyectos, de cada uno de mis... Siempre ha sido la primera en leerlo, siempre ha sido la primera en acompañarme, en impulsarme, en apuntalarme cuando flaqueo. Mis hijas, que han sido las 4, Silvina, Magdalena, Noel y Paulina, que han sido mis grandes maestras en todo esto de la perspectiva de género, del respeto, al igual que mi abuela, ¿no? De esto de jugársela por lo que uno siente, por lo que uno cree y por lo que realmente vale la pena, ¿no? Mi nietita, ella se fue, pero que desde que ella nació descubrí que había una forma de amar que no conocía, que me llena cada vez que la veo. Para mí mi corazón salta, ¿no? Y es por ella también que decidí escribir este libro, porque quiero de alguna forma poner mi granito de arena en la construcción de un mundo donde podamos, y donde ella pueda realmente vivir su vida como a ella se le plazca, como ella lo desee, como ella quiera, sin que se le imponga una manera de ser, una manera de estar para poder ser aceptada o para poder ser reconocida. Es una lucha interminable, es una lucha muy difícil, y por eso creo que tenemos que realmente involucrarnos.
cuando pensé en esto de implosionar el patriarcado, lo que me vino fue, bueno, hasta ahora las que han llevado adelante la lucha contra el patriarcado han sido de las mujeres, desde afuera. Y desde adentro, porque también hay muchas mujeres patriarcales. Pero nosotros, que estamos adentro, los varones, que somos parte de todo esto, también podemos hacer nuestro trabajo desde adentro. Por eso es lo de implosionar, porque cuando uno mira cuando implosiona un edificio, las cargas se ponen de tal forma que el edificio cae hacia adentro. Y entonces, esa fue la imagen que bueno, tenemos que comprometernos con eso. Porque Rita Segato dice que el feminismo no solo vino para las mujeres, también vino para los varones, porque también nosotros somos víctimas del patriarcado. Por algo los hombres nos morimos más jóvenes, por algo los hombres nos suicidamos más, por algo los hombres no admitimos que estamos deprimidos, por algo los hombres siempre sentimos que tenemos que poder, porque eso es lo que se nos exige. Y por algo seguimos educando en esto de no llores, no seas maricón, los hombres no lloran. Entonces, bueno, yo creo que siento que no alcanza con el discurso, que hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa, y este libro es mi forma de hacerlo. Por eso les agradezco enormemente por estar aquí, y les agradezco que hayan venido a acompañarnos, les agradezco que difundan esto, porque nos va la vida en esto, realmente nos va la vida en esto. Así que bueno, muchísimas gracias a todas, a todes, a todos. Y bueno, ojalá que les guste el libro, y si no les gusta también, porque mientras cuestione, mientras sirva para reflexionar, para generar cosas, bienvenido sea. Y ni que hablar que todo lo que me quieran hacer llegar será muy bienvenido, porque de eso se trata, ¿no? De que esto sea un diálogo donde podamos ir construyendo entre todos una forma distinta de vivir que realmente nos ayude a salir de esta situación en la que estamos, donde vemos todo el tiempo cómo la violencia campea en las más diversas formas. Así que bueno, es eso, este libro es una invitación al diálogo, es una invitación a la reflexión, al diálogo, y por eso todo lo que sientan que quieran compartir conmigo será muy bienvenido, y sin duda nos ayudará a crecer a todos. Así que muchísimas gracias. Me voy con el corazón henchido de tanto cariño, de tanta atención, de tanto respeto con el que han escuchado a estas hermosas mujeres que me han acompañado y que bueno, y que han sido tan generosas conmigo. Así que les agradezco de corazón.
Muchas mujeres, Rafa. La gata y la perra. Bueno, muchas gracias, Rafael. La verdad que nos conmoviste. Comparten Bueno, aceptamos la invitación a leer el libro, a reflexionar en conjunto como proponés, y bueno, y a contactarte también para hacerte comentarios, ¿no? Incomodar. Exactamente. Bueno, vos querés intercambiar algo, si les parece, abrimos la palabra. Si tienen ganas de aportar algo, de decir algo, de comentar algo. Bueno, yo Sí. Tu poema me tocó hasta. Tengo 25 años de psicoterapia gestáltica y bueno, fui víctima de violencia vicaria. Tuve que matar a mis padres en vida porque no hicieron nada. Estoy viendo cómo hacer una denuncia penal porque la persona vive. A Rafael lo conocí con otra pareja que no es la que estaba acá, que ahora salió, porque se conmovió, y es muy vergonzoso. Lo conocí en terapia de pareja, y cuando mi psicóloga, en la facultad de psicología, dice que cuando se termina el vínculo de amor, bueno, me designa a otro psicólogo. Ese otro psicólogo me dice que no puedo atenderme, porque no estoy para NDR, que tengo que seguir. Y buscando, yo sabía que era un hombre, fui con Fernando de Luca, pero yo sabía que era un hombre grande, porque mis padres me pegaban mucho. Y yo tenía que reparar, tengo 2 hijos varones de 28 y 21 años, soy mamá adolescente, soy emprendedora, no estoy por el país, tengo un pie acá, otro allá, Rafa me fía, no sé, vendo el auto, me voy a Europa, tiene la ciudadanía, el conductor. Y Rafa me dijo una palabra que fue como un resorte. Si no lo vas a hacer ahora, ¿dónde lo vas a hacer? Y lo amo. Es como que yo los viernes voy a las 2 de la tarde, salgo por la Rambla, en lo mismo que mi bicicleta caminando, y me voy como en una nube. Como que ya no me importa nada, ¿no? Yo hice mucho voluntariado, estoy vestida por gente que me dona ropa y yo dono mi ropa. Y me dijo, no hagas eso. Estás abriendo la herida todo el tiempo. Estás viendo a la gente. Hace otra cosa que te retribuya igual. Y ahora estoy llevando a una niña autista, que no lo sabe porque no lo veo hace 3 semanas. No sabía que había perdido a mi mamá, lo siento mucho. Y me disculpo por eso, porque no lo vivo. Pero está acá. Y bueno, que se llama Rebeca, y es su hermanito. Y se sienta a mi upa y empezó a hablar. Se cortó el pelo porque yo me corté el pelo. Y está ahí, se transformó la vida. O sea, Patricia Suárez, que es psicóloga de Independencia ahora, me atendió a 18 años. Soy una abogada de fierro para la familia, uruguaya, Valentina Barrios. Y bueno, ahí andan los jugados. Bueno, gracias por escucharme. Y gracias, Rafael, por existir. Vamos a impresionar. Felicia Rosario. Por mostrarnos también otra cara de Rafael, ¿no? Porque además del discursivo también estamos viendo otro aspecto de su vida profesional. Gracias por eso. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Algún interrogante? Ya. Hola. ¿Qué tal? Me acerco para... Dale, genial.
pienso que los varones estamos atravesados todos desde que nacemos, desde antes por el patriarcado, como decía Rafael, mencionaba que los hombres no lloramos, que nos exigen cosas determinadas, parámetros que tenemos que cumplir, por ejemplo, 25 años, una casa, un auto, etcétera, materiales, y que al no cumplir con esas necesidades que el Estado impone, que el Estado, que la sociedad, terminamos suicidándonos. Otra cosa que quería hablar, tú, Florencia, mencionaste a las personas que hablan o mencionan algo con travesti. Sí, hay una canción que se viralizó de Chada de Peñarol, no la quiero reproducir porque No, por favor. A lo que voy es, ¿cuántas de esas personas saldrían? Es lo que tú dijiste. Y también quería hacer alusión, ayer escuché una charla en la Universidad Nacional de La Plata, una mujer dirigente, no me acuerdo ahora el nombre, que Milei directamente la acusó, no me acuerdo de qué, y se difundieron imágenes. Julia Mengolini. Sí. Fue terrible. Hicieron una inteligencia artificial de un video de donde en teoría ella tendría relaciones incestuosas con su hermano, ¿no? Eso, bueno, son las nuevas herramientas que utilizan ahora para violentarnos. La difusión de imágenes mentirosas, pornografía, te ponen la cara en un cuerpo que no es el tuyo, bueno, etc. Sí, eso que vos nombrás tiene que ver con Julia, que fue terriblemente violentada, ¿no? Desde lo político, desde lo digital, desde lo simbólico, en todos los aspectos, y aparte con amenazas directas, porque bueno, cuando esto yo decía que el Estado legitima, por lo menos en Argentina, la violencia de género, los discursos de odio y todo lo demás que no quedan en solo discurso, tiene que ver con, uno es este caso, pero hay muchísimos otros casos. El año pasado se cumplió, creo que ahora un año, las primeras declaraciones de Javier Milei internacionalmente fue que los homosexuales eran pedófilos, bueno, en línea con lo que dice Trump, en línea con lo que dice Bolsonaro y otros dirigentes neofascistas de Europa, ¿no? Eso, a los poquitos días sucedió que 3 compañeras lesbianas que vivían en una pensión en el barrio de Barracas, uno de los inquilinos que vivía en la misma pensión, les gritara tortas de mierda, me dan asco, y les tiraran la bomba, ¿no?, casera dentro y las prendiera fuego, muriendo 3 de ellas. Entonces, las narrativas estas no son inocentes, son muy peligrosas. Y con esto también, respecto a que vos nombrabas de los cánticos en las canchas, bueno, pasa en todo el mundo, ¿no? No solamente cánticos homofóbicos, transfóbicos, sino profundamente racistas, ¿no? O sea, tienen todos los variantes habidos y por haber patriarcales, pero también capitalistas, en algo que vos nombrabas, ¿no? Esto de los varones también siendo víctimas del sistema patriarcal, que Rafa también lo explicita en el libro y lo decía también, y vos un poco también lo repetías. Claro, por supuesto que es así. Desde la niñez te imponen, si sos varón, naciste con pene y todo lo que cité antes, te van a imponer todas esas características determinadas, sí o sí, ¿no? Y la presión social que eso te genera, porque desde la niñez los varones hacen fila por acá, las mujeres por allá, no dobles la muñeca para no hacer cosas que sos mariquita, no te abraces con un compañero porque ¿qué sos, maricón? No llores porque los nenes no lloran literal y si no te dan vuelta la cara de un cachetazo, pero también si sos una niña o si sos una lesbiana, una tortita o una mariquita, vas a atravesar violaciones correctivas, inclusive dentro de pares de la misma edad, porque sucede no solamente adultos que abusan niñeces, sino también sucede entre niñeces, ¿no? Cuento así muy cortito. Yo de 1º a 7º grado en mi libro cuento, nunca fui al baño, me miré encima inclusive, porque la única vez que quise ir a un baño, me pasó que me bajaran los pantalones mis propios compañeros y me quisieran, no sé si abusar, pero me bajaron los pantalones, me mostraron sus pitos y para mí eso fue horrible, súper espantoso.
lo comenté a la maestra, no me prestaron atención y nunca más pude ir al baño. Y me pasó a mí en los años 80 y le sigue pasando a las juventudes y a las niñeces travestis y trans ahora también. Por eso hay una tasa tan alta de intentos de suicidio, sobre todo hay algo que venimos viendo, no sé si acá es igual, pero sí en Argentina, se da sobre todo en las masculinidades trans. No pasa mucho con las feminidades trans, sí con las masculinidades trans, ¿no? En el ámbito escolar y todo lo demás. Bueno, también tiene que ver porque las feminidades trans son arrojadas, por lo general casi siempre, de los hogares, ¿no? De esos hogares patriarcales. Pero vuelvo para cerrar un poquito a esto que vos venías manifestando. Y sí, claro que es muchísima la presión que tienen los varones. Presión en todos los aspectos. Primero con cumplir con los mandatos patriarcales en combinación con el patriarcado, porque van de la mano el patriarcado, y que igualmente el capitalismo. Igualmente en otros sistemas que no son capitalistas también sucede, porque también prostituyen niñas, mujeres, la mujer siempre, ¿no? Como un objeto, como una cosa, como un cuerpo para ser explotado en todas sus formas, tanto en lo sexual como en los cuidados domésticos, en las tareas del hogar, en todo lo demás. Bueno, en eso que yo hablaba antes, de algunas cuestiones que nos diferencian entre mujeres cis y mujeres trans, hay muchas que son similares. Las travestis también terminamos supliendo esas tareas de cuidado, terminamos cuidando muchas veces a nuestras familias, que total, la traba no va a tener hijos, porque cómo va a haber una familia compuesta por una travesti que quiera tener hijos de la forma que fuese, ¿no? No existe eso. Entonces quedamos como cuidadoras de nuestros padres, mientras nuestros hermanos hacen su vida por ahí, nuestras hermanas lo mismo, sobrinos, etc. Terminamos no solo cuidando, sino bancando la olla, ejerciendo la prostitución para llevar todo lo que se necesita en la familia, o sea, un montón de componentes. No me quiero tirar mucho. No paro, no me den cuerda, El que usted dejó. pero como comparativa. Pero bueno, me parece que esto es muy interesante, y lo que decía Rafa también, me parece que es una tarea que nosotros las trabas también hacemos hace mucho tiempo y constantemente, ¿no? Que son pequeños granitos de arena, pero que van haciendo. Los varones también deben interpelarse entre ellos mismos. Cuando otro varón, yo sé que cuesta mucho, es difícil, y dependiendo de la edad y todo lo demás, pero bueno, necesitamos, es muy profundo, necesitamos educación sexual integral que realmente sea con perspectiva feminista, con perspectiva de derechos humanos, debe ser muy amplia, para que los pibes no crezcan teniendo naturalizado que a los 12, 13, 14 años van a ir a debutar, van a ir de putas. Que eso está bien y que es común y que es normal que el tío, el padrino, quien se lleve a un pibe, que yo ejercí la prostitución muchos años, estuve en Uruguay en situación de prostitución en un año inclusive, donde venían tíos, padres, yo tenía 19, 20 años y venían con niños de 13, 14, 15 años que temblaban, diciendo, vos decís que estuve re bien, por favor, cuando obviamente no pasaba nada, porque tenía que bajar del coche que, bravo, qué capo, ahora sí sos varón. O conmigo o con una mujer que está en prostitución. Entonces, todo eso es parte de este patriarcado en el que vivimos, que nos hace daño a todas las personas. Porque le hace daño tanto a esos pibes que se crían con esa, y hablando de sexualidad, con esa sexualidad que es súper violenta, porque muchas veces no tienen ganas, porque no lo desean, porque no les gusta la persona con la que tienen que estar sexualmente. Repercute en todos los ámbitos. Entonces, es mucho lo que tenemos que abordar, ¿no? Y esto que decía Rafa, sí, claro, a veces parece utópico, bueno, pero debemos seguir caminando hacia esa utopía, no nos podemos quedar ahí, hay que comprometerse realmente y hay que intentar, en los términos que podamos, interpelar a esos otros varones. Che, estamos mirando un partido, estamos jugando a la pelota, o pasamos por la zona, hace poco vine a bailar, hace poco estuve en Uruguay, fui a bailar, había dos muchachos así atrás mío, pensaron que yo lo escuché. Estos tendrían que estar en la cuarta. Era yo con otra compañera trans, Delfina, que es de acá de Uruguay. Yo lo escuché, yo viví en Uruguay. Entonces yo sé lo que es la cuarta porque es la calle donde me paré. Entonces me di vuelta y le dije, ¿cómo conocés la zona donde estamos las trabas? ¿No? Le dije, pero acá te haces el machito, el pelotudo, pero a las 4 de la mañana cuando salgas de acá, vas a ir a poner la guita para para seguramente ser penetrado. Porque vivimos en una sociedad tan hipócrita, ¿no? Porque si hay 50 trabas paradas en una zona, es porque hay 50 se saldrían con uno,
cientos, miles de varones que consumen esos cuerpos. De hecho, en Argentina salió ahora un informe, lo más buscado, y ni hablar de los varones y sobre todo los varones, lamentablemente, porque son los que tienen esa presión, que se educan sexualmente con la pornografía y lo que eso provoca. ¡Wow! ¿No? Uy, ¿qué pasó? No soy el mismo actor que está ahí. Sexualidades violentas, donde la mujer es una cosa y todo lo demás. Bueno, voy muy por las ramas. Pero vivimos en una sociedad completamente hipócrita. Y lo que decía de este último informe, lo más buscado en los buscadores de internet en Argentina, en materia de pornografía, ¿qué buscan los varones? Travestis, mujeres trans, ¿no? Es estadístico, salió una estadística nueva. Pero vos escuchás un montón de varones, no, mirá el cacho, mirá el travesaño, porque hablan así, porque uno tiene que ser más macho que el otro. No va a ser cosa que te guste la traba. Y si no después, algo que hablamos con Rafa también, y que parte del libro, esta cuestión, cuando nos matan, como le pasó a Diana Zacayán, a un montonazo de compañeras, cuando matan a una travesti, esos travesticidios, esos transfemicidios, la excusa de estos varones, y bueno, me volví loco porque me engañó. Yo no sabía lo que era, pensé que era una mujer. No importa si era una mujer, si no era una mujer o lo que fuese, no tenés derecho a matar, ¿no? Pero bueno, ahí entra en juego, por supuesto, el deseo de estos varones, la culpa judeo-cristiana que tienen estos varones en la sociedad occidental en la que vivimos, en todas las sociedades pero en la que vivimos, ¿no? El pecado, ¿no? La hipocresía, porque esos varones que consumen, vuelvo a repetir, estos cuerpos travestis, son esos mismos varones que después van a misa los domingos, que los cruzamos de día cuando vamos al almacén y están con todas sus criaturas de la mano. Disculpen, pero esta es la realidad de la milanesa. Pasa acá, en Uruguay, en China, a donde vayamos. Exacto, nos pasa a todas. Entonces, debemos interpelar a esos varones en los términos que podamos, porque entendemos también que muchas veces del otro lado la respuesta puede ser ¿qué te pasa? Y la agresión, y agredirse entre compañeros también, porque sucede. Que me abre el micrófono. Bueno, gracias por dar la reflexión. Muchas gracias. Alejandro, gracias. Gracias a ustedes. Muy bueno el intercambio. ¿Alguien más quiere decir algo? Ah, mirá, ya, otro varón. Allá, y esto vos. Todos los varones. Dale, vos. Hola, soy Oliver. Y llegué a Uruguay hace 4 meses sin saber a nadie excepto Rafael. Empezamos a hablar unas semanas antes llegué. Y para mí, una persona, un hombre trans que necesite salir de mi país, casi no tengo las palabras para lo que significa, quizás. Para lo que significa, what it means, tener un terapeuta con tus perspectivas y todo el apoyo realmente. Y solamente quería decirte gracias y felicidades. Gracias, Oliver. Oliver, perdón, entendí mal. ¿De dónde es Oliver? Estados Unidos. Bueno, como no me a nosotros la semana no quiero decir nada, pero como es más fuerte que yo. No, escucho y me resulta sumamente interesante y valorable y todo, me encantó todo lo que han dicho. Y me venía a la mente cosas más chiquitas que también duelen mucho.
Yo de las 4 mujeres que somos hermanas, soy el mayor de los varones, el único varón, mejor dicho. No, pero están rodeados. Está llena de mujeres. Estoy divorciada. El tema que fue para mí el ser divorciada en una familia católica, donde te casabas para toda la vida, que no voy a echarle la culpa a nadie si yo sentía eso, me casé para toda la vida. Y ese me casé para toda la vida incluía que aceptara, perdonara a esa persona que me estaba dañando, no físicamente, porque físicamente no, pero sí psicológicamente, todo el tiempo. Y yo volví, y yo le abrí las puertas, y yo le dejé que me fundiera económicamente. Pero lo que decían del daño a los hijos, este hombre que vivía, yo no sé, vivimos en Dolores y él vivía en Mercedes, en ese momento, se llevaban estos hijos, porque eran hijos de los dos, ¿no? Con su mamá el fin de semana que lo llevaba. Que no podía perderse de salir de la fiesta, de la joda, hasta que mi hijo me dijo, yo no quiero ir más. Y yo ahí como madre le dije, no vas más. Es verdad que vas, ¿para qué lo llevas? No es para estar con tus hijos. Y tal vez ese niño que va con ese padre, es solamente que va obligado. ¿Por qué tiene que ir a estar un tiempo con el padre? Yo en ese momento me parece, no vas más. Si vos no los vas a atender, no los vas a recibir, no vas a quedarte tú un fin de semana que te con ellos. No. Y en lo personal, sentía que estaba como en deuda conmigo mismo, porque no había podido tener ese hombre a mi lado. Y hoy estoy feliz conmigo misma, después de muchos años, porque yo estoy muy bien sola. Crié a mis hijos sola. Estoy criando a mi sobrina sola. Soy mujer. No preciso de ese hombre al lado. Pero no digo que ese hombre, como es mi hermano y como hay muchos hombres, no que estamos todos en la misma bolsa. Las mujeres también tenemos que hacernos valer en estas pequeñas cositas. ¿Por qué tengo que estar al lado de alguien si yo valgo y puedo por mí sola? Gracias por compartir tu experiencia y probablemente rompiste en algún momento con esos mandatos, ¿no? Eso es lo importante de tu mensaje. Bueno, si les parece, no sé si alguien más quiere decir algo y si no, podemos ir cerrando. Ahora callada. Nunca callada. No, jamás. No. Ni sumisa ni callada. Jamás. Bueno, muchas gracias y les invitamos otra vez a leer el libro y a compartir las reflexiones con Rafael, ¿no? Que serán bien recibidas. Y bueno,